Hoy día hoy día vamos a hablar sobre la Biblia. Sí. Em, y Ujú. em, Estamos las Nuestro dos. tema Sí. es cómo leer la Biblia, ¿cierto? Ahí se conectaron las chiquillas. Em, Déjame compartir aquí mi pantalla. Cómo nuestra clase número 5, ¿cierto? Permítame. Aquí, ¿cierto? Esa es la 5, esa es la 4. Exactamente. Clase número 5. ¿Cómo leer la Biblia? Aquí iniciamos hoy día el módulo número 2, que es el módulo que tendremos esas próximas 4 semanas, hoy día y los otros 3 encuentros próximos, donde vamos a hablar sobre los elementos que son más prácticos en la vida del cristiano, en la vida de un discípulo de Jesús, ¿cierto? Ah, y vamos a comenzar por las escrituras. Primeramente, la pregunta que yo les quiero hacer, y quiero que respondan ahí en el chat. ¿Usted sabe leer la Biblia? Es una pregunta rara, ¿no? Pero ustedes saben leer la Biblia. ¿Qué dicen ustedes? Oriana dice que no. ¿Qué dicen los demás? Veamos. ¿Sabes leer la Biblia? Supuestamente es un libro como cualquier otro, ¿no? Entonces, supuestamente se lee como un libro, porque hay palabras, hay textos, ¿no? Ah, pero es más complicado que muchos libros, ¿cierto? La Biblia tiene sus peculiaridades. El objetivo de nuestra clase hoy día es ayudarles a que ustedes sepan leer la Biblia, sepan eh, qué hacer con ella. Mi percepción y mi entendimiento es que muchos creyentes no saben qué hacer con la Biblia y como resultado de eso no hacen nada o hacen muy poco de ella, ¿cierto? Um, la idea es que al final de esta clase, no solamente de esta clase, pero de este curso, pero específicamente hoy día, ustedes vayan adquiriendo eh, un nuevo aprecio por las escrituras, un aprecio personal, emocional, un vínculo real con la Biblia, no solamente con el texto, sino que con el Dios que se ve en ese texto, el Dios que habla en ese texto, el Cristo que tengo en ese texto, ¿ya? Pero tenemos que entender qué es la Biblia, ¿cierto? Aquí la Oriana, la Vale dijeron que no saben leer la Biblia, pero al final de esto espero que todos puedan saber leer la Biblia, ¿no? Pero primero, ¿qué es la Biblia? ¿Ah? Um, la palabra Biblia viene del griego que significa literalmente libros. La palabra Biblia es una palabra que está en un plural, ¿cierto? Y que se refiere específicamente, en nuestro caso, a los libros canónicos. Aquí una otra palabra difícil, ¿no? ¿Qué es la palabra canónico? Uh, Brevemente, solo para aclarar, um, canon, que es una otra palabra griega, era una palabra que se utilizaba para hacer referencia a una regla como esta, ¿cierto? Algo que se mide, ¿ya? Entonces, dentro de la historia de la iglesia se utilizó esa palabra para decir
que todos aquellos libros que evidenciaban, ellos mismos evidenciaban ser la palabra de Dios, que estaban dentro de este marco, dentro de esta regla, eran considerados canónicos, ¿ya? Eso es importante porque los libros que nosotros tenemos en nuestras Biblias no son libros que netamente nosotros decidimos que son palabra de Dios, sino que son libros que, según ellos mismos, afirman ser palabra de Dios. Y nosotros solamente los reconocemos, ¿ya? Y esa referencia de qué es lo que es palabra de Dios, qué es lo que es Biblia, de hecho, qué es lo que es inspirado, terminó siendo reconocido como libros canónicos, que son los 66 libros que nosotros tenemos. La palabra griega biblión, que sería el singular de Biblia, es un diminutivo de biblos, ¿no? Que en realidad se refiere a cualquier documento en el griego, ¿no? Y un término sinónimo de Biblia es escritos o escritura. La Biblia no se llama a sí mismo de Biblia, ¿ya? Porque eso fue una expresión que pegó después, que llegó en otro momento. Pero la Biblia cuando se refiere ahí eh, a sí misma, o sea, sobre todo desde el Nuevo Testamento hacia el Antiguo, se hace referencia como escritos o escrituras, ¿cierto? Solo para referencias de por qué llamamos esto de Biblia. Ahora, uh, la Biblia está compuesta en dos partes, ¿cierto? ¿Cuáles son? Dos partes. El Nuevo y el Antiguo Testamento. El Nuevo y el Antiguo Testamento. Perfecto, ¿cierto? La Biblia está compuesta de una colección de libros y contiene 66 libros, ¿cierto? 39 libros del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo Testamento. Parece algo bastante básico, pero no todos saben, ¿no? Es importante que sepamos, porque eso tiene importancia para el resultado final, ¿ya? Esos libros, como vemos, están divididos en dos eh, testamentos. ¿Pero por qué testamento? ¿No es verdad? ¿Qué tiene que ver testamento? ¿Por qué testamento? Algunos de ustedes saben que por qué le decimos Nuevo Testamento y Antiguo Testamento. ¿Sí? ¿No? Veamos acá entonces. Porque el Ah, nuevo, ¿sí? el antiguo es histórico y el nuevo habla de Cristo, de la Más o historia de menos. Cristo. Sí, no estás lejos de la verdad. Veamos aquí. El término testamentum en latín fue el término que Tertuliano utilizó cuando tradujo la Biblia al latín, que era el idioma del Imperio Romano en su momento. Él tradujo desde la palabra diaceque. Si uno va, por ejemplo, tengo el Nuevo Testamento en griego, ya que fue escrito en griego el Nuevo Testamento. Pero el Nuevo Testamento griego, su nombre o su título es eh, eh, el, eh, en una traducción literal, sería el nuevo pacto, ¿cierto? Podríamos traducir el nuevo pacto. Porque la palabra diatheke del griego significa pacto. Um, pero Tertuliano utilizó una otra, usted sabe, ¿no? Cuando alguien va a hacer una traducción, hay distintas palabras que sí pueden significar la misma cosa. En aquel momento él utilizó la expresión testamentum para hacer referencia a pacto. ¿Ah? Y quedó. La palabra fue traducida para todos los idiomas y quedó Nuevo Testamento y Antiguo Testamento. Uh, pero básicamente significa eso, antiguo pacto y nuevo pacto, podemos dejar de esa forma. El Antiguo Testamento, cuando fue escrito en hebreo, él está organizado de otra manera.
De hecho, el Antiguo Testamento en hebreo, si ustedes toman una Biblia, un Nuevo o un Antiguo Testamento en hebreo, van a encontrar ahí 24 libros y no 39. Usted va a decir, pastor, ¿por qué le faltan libros al Antiguo Testamento hebreo? No le faltan libros, son los mismos libros, pero ellos están distribuidos de otra manera. ¿Cómo así? En el Antiguo Testamento nuestro nosotros tenemos Primera y Segunda Samuel, Primera y Segunda Reyes y Primera y Segunda Crónicas. ¿No es verdad? El Antiguo Testamento escrito en hebreo están juntos, Samuel, Reyes y Crónicas. También nosotros tenemos a los 12 profetas menores, ¿no es cierto? Oseas, Joel, Amós, Obadías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías, Malaquías. En el Antiguo Testamento hebreo, eso es un solo libro. ¿Ya? Entonces, por eso hay una diferencia en la numeración, pero también la Biblia del Antiguo Testamento, en hebreo, ella está organizada, los libros están organizados de una forma distinta. Hay tres partes: ley, que sería el Pentateuco; profetas, que no es solamente los libros proféticos, pero incluye también algunos libros que tienen narrativa; y escritos, que van a incluir todo lo que son los salmos y algunos libros de narrativa y de poesía, ¿cierto? Perfecto. Cuando nosotros vamos ahí a Jesús refiriéndose, ¿qué es lo que dice la ley? La ley y los profetas hace referencia a eso, a estas partes grandes del Antiguo Testamento, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? Lo que pasa es que ustedes saben que durante los 3 siglos antes de Cristo hubo una dominación del imperio macedónico que hablaba el idioma griego. Y el griego se volvió el idioma universal. Todos hablaban griego. Y en Alejandría se buscó una traducción, construir una traducción que fuera la versión en griego del Antiguo Testamento. Tenía el Antiguo Testamento en hebreo. Ya en aquella época, el hebreo ya no se hablaba tanto, era más bien un idioma más religioso que práctico. Los mismos judíos, ellos hablaban arameo más que hebreo, pero la Biblia estaba en hebreo. Entonces se produjo una traducción del Antiguo Testamento al griego. Esa traducción tiene el nombre de Septuaginta. Cuando estos muchachos tradujeron al griego, ellos se tomaron varias libertades. Una de ellas fue la de poner títulos a los libros, títulos en griego. Entonces, si usted va al Antiguo Testamento, te va a encontrar con un primer libro llamado Génesis. Pero Génesis es una palabra, una transliteración de una palabra griega. ¿Por qué que un libro escrito en hebreo tiene un título griego? Porque cuando se tradujo del hebreo para el griego, los griegos pusieron un título y quedó. Entonces tenemos Génesis, Éxodo, otra palabra griega, bueno, números, no, ahí se tradujo literal. Levítico y Deuteronomio también, palabras griegas. Otro título que fue puesto por los griegos, Salmos. ¿Sabían ustedes que la palabra Salmos es la transliteración de una palabra griega, Salmos, literalmente? Y esa palabra griega es la traducción de un estilo musical que aparece en algunos de los salmos de la Biblia, que es el estilo llamado Mismor. Entonces, por decirlo de una forma, en algunos salmos aparecen ahí canción de de alabanza, qué sé yo, pero en hebreo está escrito Mismor, y ellos tomaron esa expresión Mismor, tradujeron esto, es el estilo musical, por salmos, y la palabra salmos quedó como el título del libro, ¿ya? Pero no solamente eso, ellos también reordenaron los libros desde una lógica, podemos decirlo así, más moderna.
o no según el pensamiento hebreo, pero según el pensamiento griego, que es más accesible a nosotros, ¿cierto? Entonces, ¿cómo está dividido el Antiguo Testamento en nuestras Biblias? En 4 partes, en ese orden, ¿cierto? Tenemos el Pentateuco con Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. Tenemos los libros históricos que comienza con Josué, Jueces, Ruth, Primera y Segunda Samuel, Primera y Segunda Reyes, Primera y Segunda Crónicas, Esdras, Nehemías, Esther, ¿cierto? Entonces, prácticamente todo el periodo histórico del Antiguo Testamento va del Génesis a Esther, ¿ya? Históricamente. Porque después vienen los libros poéticos, que serían poéticos y de sabiduría, que serían Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantar de los Cantares. Un poquito más adelante tenemos Lamentaciones, que también es un libro poético. Después de eso tenemos los libros proféticos. Dentro de los libros proféticos tenemos 2 grupos, los profetas mayores y profetas menores. ¿Quiénes son los profetas mayores? Nombre 1. Profetas de grandes libros. Isaías, Isaías. Después de Isaías viene Después de Isaías viene Jeremías. Y después viene, son 4. Ya fueron 2. Faltan 2. ¿Eh? creo que Oseas, ¿Eh? Oseas, ¿Cómo? ¿no? No. Oseas, ¿no? No, todavía no. ¿O es menor? Isaías, Ezequiel, Jeremías, Ezequiel y Daniel, ¿cierto? Esos son los Mira. 4 profetas mayores y luego tenemos los 12 profetas menores, ¿ya? Um, y ahí sí son Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Naúm, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías, Malaquías. Estos son los profetas, ¿ya? Entonces, fíjense que cómo está dividido el Antiguo Testamento. Tiene un orden lógico, porque divide por estilos literarios, agrupa los libros en estilos literarios y ordena los libros desde un orden cronológico, más o menos cronológico. Entonces, históricamente los libros la historia comienza con la creación ahí, Génesis, y va históricamente siguiendo hasta la caída de Jerusalén ante Babilonia y luego el regreso del pueblo exiliado ahí. Los libros poéticos no usan esa estructura cronológica necesariamente, pero los libros proféticos sí. Ellos están organizados con un orden cronológico. ¿Por qué? Porque Isaías vivió primero que Jeremías, que vivió más o menos al mismo tiempo, pero era más viejo que Ezequiel, y lo mismo con Daniel, ¿ya? Los profetas menores, ellos vivieron, por ejemplo, Oseas, Joel, Amós, vivieron en un periodo similar a Isaías, ¿cierto? La mayoría vivió ahí en ese periodo. Los últimos vivieron más cercanos a lo que es Jeremías y Daniel, Ezequiel y Daniel. Entonces, hay un orden, hay una lógica, por lo cual los libros están organizados desde esa manera, ¿cierto? Y el Nuevo Testamento también tiene 4 partes. Um, el Nuevo Testamento ya fue escrito en griego, entonces ya siguió una organización griega. Tenemos los evangelios, que son 4, y recuerden que parte de las lecturas obligatorias de este curso son los 4 evangelios, así que les animo a que empiecen a proceder a la lectura. Eso es poca cosa, ¿no? Son 4 libros, pero son libros no tan extensos. 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Tenemos libros de Hechos de los Apóstoles, que es un libro histórico. Luego tenemos las epístolas. ¿Qué son epístolas? Cartas. Son cartas. Cartas de una persona para otra. Y dentro de esas cartas tenemos las cartas del apóstol Pablo, que son 13, y tenemos otras cartas que son consideradas cartas
generales. Y ahí tenemos Hebreos, Santiago, Primera y Segunda Pedro, Primera y Segunda, Tercera Juan y Judas. Y finalmente tenemos el libro de Apocalipsis, que es un estilo literario propio, ¿ya? Entonces, así más o menos es el panorama de las escrituras, ¿cierto? Y es muy importante que tengan eso en mente cuando pensemos, porque cuando nos acerquemos a la Biblia, uno dice, ¿por dónde empiezo? Y entender esto nos ayuda a saber cómo empezar, ¿ok? Pero, ¿cómo la Biblia fue producida? La escritura del Antiguo Testamento involucró un periodo de más de 1000 años. Del Antiguo Testamento solamente, más de 1000 años. ¿Por qué? Porque el Génesis empezó a ser escrito por Moisés cuando ellos estaban saliendo de Egipto, ¿ya? Y la parte más final del Antiguo Testamento eh, fue escrita más o menos 400 años antes de Cristo. Entonces hubo ahí 1000 años más o menos, porque Moisés estaba en el año 1400, ¿cierto? Antes de Cristo. Entonces hubo ahí ese periodo de escritura del Antiguo. Pero el Nuevo Testamento fue escrito muy probablemente en eh, no más de 60 años. Porque fíjense que Jesucristo muere a los 33. Se considera que Jesucristo nació irónicamente en el año 4 antes de Cristo. Ya, esos son los historiadores que afirman que Jesucristo probablemente nació no en el año 0, sino que en el año 4 antes de Cristo. Pero consideremos, si esa fecha es correcta, él muere y resucita el 29. Um, los primeros registros que se cree es del año, de la década de 40 y 50, o fines de la década de 40. Es importante entender que escribir toma tiempo. Entonces, en nuestros días, sobre todo en aquella época. Entonces, se produjo ahí se cree que las primeras copias son de estos, ¿no? Entonces, sí, alrededor del año 50 después de Cristo empezó a ser producido. Y el último escrito fue por Juan el Apóstol, escribiendo el Apocalipsis en la década de 90. Tenemos ahí unos 40 años, ¿cierto? Entre 40, algunos creen que puede ser un poquito más, pero 40 años, pongámosle ahí 40, 50 años, para la escritura de todo lo que es el Nuevo Testamento. Al total, se considera 1400 años, desde Moisés a Juan, ¿ok? Y todo eso fue escrito a mano. Ustedes son muy jóvenes, pero yo en el colegio no tenía computador, no existía, nadie tenía, ¿cierto? Y todos los trabajos eran hechos a mano. Antiguamente se compraba una hoja, no sé si todavía venden, una hoja que era un tamaño grande que venía así como un pliego, eh, que daba así como, uno compraba una hoja, pero era un pliego grande doblada al medio y que servía como 4 hojas, ¿cierto? Entonces los trabajos todos eran hechos así, a manito, ¿no? Entonces vaya a aprender a caligrafía, ¿no? Yo creo que la mayoría de ustedes nunca tuvo que pasar por eso, pero incluso en el Instituto Bíblico, ahí durante los 3 primeros años, todos los trabajos eran escritos manualmente, ¿no? Hoy día ya uno no sabe ni escribir el propio nombre así con la mano, pero así fue como la Biblia fue escrita. Por eso se le dice a todos los documentos que consideramos que son los documentos que son copias de los originales, les llamamos manuscritos. ¿Por qué? Fueron escritos a mano, ¿cierto? Ellos utilizaban algunos materiales. Uno de ellos era el papiro. Bueno, el papiro era una especie de junco que se da en las márgenes del río Nilo, ¿cierto? Que se tomaba ese junco, se cortaba, se pegaba por medio de prensa, se prensaba estas líneas, esas hojas de ese yunco, y luego se secaba esto y se cortaba ahí en algunas hojas
y quedaba un color así como café claro, medio gris. Pero en general, producir esto era muy caro, ¿ya? Entonces era algo así como muy, muy especial, no era algo común. ¿Ustedes han visto The Chosen? Sí, ¿no? Me imagino. Yo creo que en la tercera temporada de The Chosen, no es spoiler porque está todo revelado en el Nuevo Testamento, ¿no? Entonces usted no sabe eso. Pero ellos inventan muchas cosas de Chosen, inventan demasiado. Ellos son muy buenos para hacer eh, ilaciones que no tienen que ver con el tiempo. Y por ejemplo, cuando fue para la predicación de Jesús, el sermón del monte, ellos hicieron, así como que los discípulos de Jesús, distribuyendo invitaciones en un formato de un volante, así como un trozo de papel escrito a mano, ¿no? Eh, Me animo a decir que eso era prácticamente imposible, ¿no? Porque papiro no era algo así como uno va a la librería y compra, ¿ya? Era algo caro, era algo que no se hacía eso, se hacía boca a boca, ¿cierto? Así como se hacía. Se también utilizaba otros métodos más económicos para dar pequeños recados, así como trozos de arcilla. La arcilla se raspa con un puntiagudo y se hace así como rascuños ahí. Se utilizaba eso también. Pero el papiro se utilizó para la escritura bíblica. También se utilizó bastante el pergamino. Pergamino, ahí estamos hablando de algo mucho más elegante. Pergamino, que tiene el nombre desde la ciudad de Pérgamo, era un material hecho de cueros. Se tomaban ahí animales muy jóvenes y que se sacrificaban esos animales y su piel se utilizaba para elaborar este material por sobre el cual se escribía. ¿Ya? Eso también era bastante caro y eso generaba un lienzo mucho más grande, ¿ok? Ah, por eso, recuerden que siempre que van a leer la Biblia y que ven una información repetida, es porque es muy importante, porque el espacio costaba caro. Y si alguien escribió algo, es porque era valioso. Ah, y a raíz de eso, ah, se producían también los rollos, varias hojas cosidas o pegadas, formando ahí un ejemplar con varios metros de extensión, hasta llegar 9 metros, como lo suficiente para el Evangelio de Lucas. Ahí en The Chosen también se ve esos rollos que los judíos, ¿no es cierto?, tenían guardados y buscaban ahí y traían. Un rollo era un libro o partes de un libro, ¿no? Entonces era muy común en esa época. Um, eh, Seguramente el siervo el eunuco de la reina de Sabá, que estaba ahí en Hechos 9, él estaba regresando a su casa con un rollo que él había mandado producir, una copia en un formato así del texto de Isaías. Debiera ser un documento grande, ¿no? Algo bien no era algo, no era una lectura como un libro como chiquitito como esto, ¿no? Entonces era algo bien pesado, bien importante y bien caro. Un poquito más adelante se produjo lo que es el códice, que era algo más parecido al libro porque se cortaban las páginas y se pegaban, algo más parecido a lo que es el libro, pero eso es detalle, ¿no? Ahora, la Biblia fue traducida del griego, del hebreo. El Antiguo Testamento estaba escrito en hebreo y algunos trozos en arameo, el Nuevo Testamento en griego, pero cuando usted va y abre la Biblia el día domingo, usted ve que está en castellano. ¿Cómo es que la Biblia llegó del hebreo y del griego al castellano? Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque han pasado desde del primer siglo, cuando se termina el canon ahí, que se termina la producción del Nuevo Testamento, ya estaba listo el Antiguo, ahí es donde empieza a lo largo de los siglos dos cositas. Uno, las copias, porque el texto original que había fue siendo progresivamente copiado, haciendo distintas copias manuales
buscando la máxima literalidad para preservar ese documento y para multiplicar ese documento. Y por lo tanto se generó muchísimas copias, pero todo eso estaba inicialmente en griego y en hebreo, y luego se hicieron algunas traducciones. Una traducción al latín, que fue ahí esa traducción conocida como la Vulgata por Tertuliano, que fue la traducción que la Iglesia Católica utilizó por siglos, ¿no? Pero con la Reforma Protestante, en el siglo XVI, se produjo también la traducción en otros idiomas de la gente, que la gente hablaba, para que todas las personas pudiesen interpretar la Biblia, y incluyendo eso el español. Entonces, desde esa época se empezó a traducir la Biblia al español, desde el siglo XVI. La primera versión y una de las más importantes es la Biblia de Casiodoro de Reina. Él vivió ahí entre 520 y 594. Fue un monje sevillano y que tradujo la Biblia hacia el idioma castellano, español. Fue la primera Biblia completa que se publicó en español, y por varios siglos fue la única Biblia protestante completa en español. Entonces, es un acercamiento primario, ahí una traducción muy importante. De hecho, fue importante para el idioma español. Fue considerado como una de las versiones más importantes, no una de las versiones, sino que su traducción contribuyó para consolidación del idioma español, así como también lo hizo la traducción de Lutero de la Biblia al alemán, que sirvió para consolidar el idioma alemán también. Pero nosotros conocemos la Biblia tradicional como Reina y Valera, ¿cierto? Yo nací en Brasil, y cuando llegué a Chile descubrí que había la Biblia Reina Valera. Yo pensé que era Reina Valera porque había en inglés la Biblia King James, ¿cierto? En Estados Unidos, en Estados Unidos, no, en el idioma inglés, porque eso viene de Inglaterra, no de Estados Unidos. En el idioma inglés tenemos una versión llamada King James, que fue una traducción que recibió ese nombre porque fue ordenada por el rey británico, ¿cierto? Que ordenó su traducción, en fin. Y yo pensaba que la Biblia Reina Valera es porque había alguna reina que se llamaba Valera que ordenó también ahí hacer su traducción, pero no es así. Ese nombre Reina Valera es porque Casiodoro de Reina hizo su versión, hizo su traducción bíblica al español, y un tiempo después, o un siglo después, Cipriano de Valera, que fue amigo de Casiodoro y fue discípulo de Calvino, él publicó, después de la muerte de Casiodoro, una revisión del Nuevo Testamento del Casiodoro, y después, en 1602, una traducción completa, utilizando la misma metodología de traducción y la misma estructura de Casiodoro, pero ahora también con sus contribuciones. Y ahí es donde nace la Biblia Reina Valera, que es la versión más omnipresente en las iglesias protestantes de habla hispana en el mundo. ¿Ok? Entonces, de ahí viene la principal, la Biblia más tradicional. ¿Ya? Nosotros tenemos distintas Biblias. Si ustedes van al, eh, eh, al a la librería, a la CLC aquí en Viña, por ejemplo, que está ahí en Tras la Viña con Álvarez, o con Viana, no sé cuál de las dos, van a encontrar ahí un montón de Biblias, ¿cierto? ¿Y cómo sé qué Biblia escoger? ¿Cuál es la diferencia entre todas las Biblias que existen en nuestros días? Primeramente les pregunto, aquí para que pongan ahí en el chat o que respondan, ¿cuál es la traducción bíblica que nosotros utilizamos en nuestra iglesia? ¿Alguien sabe? Abay dijo NTV. Eso está equivocado. No es NTV. NBI. Exacto. Pero, pastor, ¿cuál es la diferencia entre Reina Valera, Biblia de las Américas, Nueva Versión Internacional, Nueva Traducción Viviente,
Dios habla hoy y entre tantas otras que existen por ahí. ¿Por qué tenemos tantas traducciones distintas? ¿Es la misma Biblia? ¿No es la misma Biblia? ¿Cuál es la diferencia? Primeramente les digo, en términos de Biblia, solo hay una diferencia fundamental en cuanto al contenido cuando comparamos la Biblia que los protestantes utilizan con 66 libros, con la Biblia que los católicos utilizan, que tienen otros libros que no son considerados canónicos, al menos no por la el universo de los creyentes en el mundo. ¿Ya? La Iglesia Católica en el siglo XVII decidió agregar algunos libros que estaban por ahí, que no eran canónicos, pero que ellos quisieron incluir para hacer distinción con los protestantes. Pero básicamente esa sería en cuanto a contenido la única diferencia. La Biblia Católica, que tiene más libros no inspirados, y la Biblia protestante, que tiene 66 libros. Estas Biblias con 66 libros se presentan en distintas traducciones. Cada traducción toma el texto en hebreo y en griego y lo traduce desde el griego y el hebreo al castellano. Pero eh, ellos utilizan distintos métodos y con distintos propósitos. Nosotros tenemos ahí la versión más clásica, que es la Reina Valera 60. La Reina Valera 60 es una versión que tiene un lenguaje más tradicional. Voy a poner ahí en el chat algunos apuntamientos con relación a eso. Tiene un lenguaje tradicional. Su lenguaje es más solemne, es más poético, ¿ya? Por lo tanto, mucha gente le gusta la Reina Valera porque es más bonito, suena más bonito. Y porque también muchas personas que se han convertido en tiempos pasados se acostumbraron a leer la Biblia solamente en esa versión, especialmente la Reina Valera 60, que es en muchas denominaciones la versión única y exclusiva. ¿Ya? Existe la Reina Valera contemporánea, que tiene un lenguaje más nuevo, la Reina Valera 95, la Reina Valera incluso 2015 y la Reina Valera actualizada. ¿Ya? Todas esas se utilizan. La Iglesia Presbiteriana de Chile utilizaba la Reina Valera 60 en todas sus iglesias. Actualmente, la iglesia entiende que cada iglesia local puede escoger una traducción específica, pero en los cultos, que son cultos del presbiterio, del sínodo, eventos oficiales de la denominación, la versión que la iglesia utiliza es la Reina Valera contemporánea. ¿Ya? Para que ustedes sepan, por si acaso. Pero en las iglesias locales hay una variedad de opciones. Tenemos una otra traducción ahí producida en los años 80, que es la Biblia de las Américas y la Nueva Biblia de las Américas, ¿no? NBLA es la Nueva Biblia de las Américas, que es como una actualización de esta. ¿Qué es eso, Biblia de las Américas? La Biblia de las Américas es una traducción que busca ser un poco más literal, con una precisión más técnica del texto. No tiene tanta solemnidad y poesía como la Reina Valera, son parecidas en muchos casos, pero tiende a ser más literal, ¿ok? Entonces, de repente para un estudio más profundo, los académicos prefieren esta, y de verdad es una traducción muy buena, muy buena. Quizás es casi una de mis preferidas de las Biblias, de las traducciones al castellano, ¿cierto? Muy moderna, o sea, no moderna, muy literal, ¿cierto? Presa por la literalidad. Cada palabra es traducida eh, ahí de una forma literal. Luego también tenemos la famosa NBI, la nueva versión internacional. La nueva versión internacional surge al público latino en 1999. Sus primeras versiones son del inicio de los años 90 ya en Estados Unidos y fue traducido ahí para nosotros ahí a partir de los años fines de los años 90, ¿ya? La nueva versión internacional tiene una
propuesta eh, de ser eh, más moderna, de ser más accesible, más fácil de entender, ¿ya? Sobre todo para aquellos que vivían con una lectura que era como la Reina Valera, más clásica. Entonces, es una lectura más entendible. Seguramente ustedes se han dado cuenta que la iglesia a veces estamos leyendo todos la NBI, pero que suena diferente. Hay palabras diferentes. ¿Por qué pasa eso? Porque si usted lee la versión, nueva versión internacional, en cualquier dispositivo, en su celular o en el iPad, donde sea, eh, estos dispositivos que tienen la Biblia online, ellos van a traer la versión de 2023. Pero aquellos que tienen la Biblia impresa, seguramente tendrán la Biblia impresa en la versión de 2000 o 2011. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La NBI hizo algunos ajustes menores, pero sí dentro del mismo nombre, ¿no? No así como la Reina Valera o la Biblia de las Américas, que puso un nuevo nombre para la actualización. Entonces tenemos ahí ese detallito. Entonces cuando se lee digital, es una lectura. Cuando se lee, cambian pocas palabras, pero igual, ¿no? Para la lectura en conjunto igual es difícil. Pero también tenemos la conocida como Nueva Traducción Viviente. La Nueva Traducción Viviente, ella va un pasito más allá del NBI. Y la Nueva Traducción Viviente es así de moderna, pero busca ser menos literal y más expresiva, más cálida, más emotiva. Entonces, es una traducción bíblica que ayuda a la expresión de las emociones de ahí del texto, ¿ok? Entonces es menos literal y es más moderna, pero además de moderna es más expresiva. Ella no traduce la palabra por palabra. Ella resume expresiones como un todo muchas veces, ¿no? Entonces es una traducción un poco más flexible, no tan eh, eh, específica, no tan rígida, no tan concreta, ¿ya? Por eso no la utilizamos. Es más para, de repente, si usted quiere tener para un momento devocional, para una lectura privada, es interesante. Pero para el estudio, eh, para el culto, por ejemplo, no es tan interesante. Y hay una que es la versión Dios habla hoy. Eso es lo que nosotros llamamos de paráfrasis. Es una traducción, es una versión, ¿cierto? Es casi, quizás no sería una paráfrasis. Paráfrasis sería la Biblia, el mensaje. La Biblia, el mensaje es, eh, tomo el texto bíblico y lo reescribo con mis propias palabras. Sería una paráfrasis, ¿no? La Dios habla hoy es parecido a esto. Es muy, eh, ¿cómo puedo decir? Busca una claridad extrema, un lenguaje hiper sencillo, que es ideal para personas que no tienen nada de conocimiento bíblico, de cultura bíblica o incluso manejo de lectura. Es para eso, ¿no? Son distintas traducciones. Desde la aplicación de la Biblia usted puede acceder a todas ellas, pero es importante que ustedes tengan cada uno de ustedes su Biblia y en especial su Biblia física. Yo soy un abogado de la Biblia física, yo la defiendo. Yo creo que como creyentes debemos nosotros tener nuestra Biblia física. Mira, yo leo la Biblia en el iPad todos los días, ¿cierto? Sobre todo por el tema de la letra, que la letra es más grande, ¿cierto? Tiene facilidades, pero siempre, todas las semanas, utilizo la Biblia física para preparar mensajes, para preparar la liturgia, para una serie de cosas, e incluso también para el culto. Porque la Biblia física, ella te da una experiencia concreta
con el texto que uno no tiene en lo digital. Lo digital es algo etéreo, pero la Biblia física te da una experiencia, no solamente en la Biblia, pero cualquier lectura física, te da una experiencia que lo digital no te da. Entonces yo tengo aquí, esa es mi Biblia favorita, la Biblia, una Biblia NBI que yo tengo desde el año 2002, 2001, y que la he leído muchas veces y tengo muchas anotaciones, ¿no es cierto? Ahí en las páginas, y eso pasa a ser parte de la historia. Incluso tengo aquí, a modo de ejemplo, tengo un bosquejo de un sermón. Les cuento algo, ese sermón fue el sermón que yo prediqué para el matrimonio de mi prima el 15 de diciembre de 2013, no, 15 de diciembre de 2012, y en ese día estaba Mariana escuchándome y cuando escuchó predicar el sermón se enamoró de mí. No es mentira lo que estoy diciendo, pregúntaselo a ella, ¿cierto? Ahí tengo un sermón. La enamoré con un sermón, así que, ¿cierto? Entonces tengo aquí en la Biblia física, ¿no? Aquí guardado. Ustedes, las chicas, pueden preguntar, ¿es verdad que todo comenzó con Amós predicando un sermón en un matrimonio? Pregúntenlo. A mí me Volviendo contó acá. y sí. ¿Qué? Mariana habló conmigo una vez y sí, doy fe. ¿Viste? Así que, poderoso sermón. Sermón también abre corazón. Y ahí tengo, ¿no? Entonces, yo defiendo la Biblia física porque, sobre todo al momento de ir a la iglesia, para todas las cosas que hacemos, hay un ritual. Y los rituales hablan de por sí. Em, las chiquillas que fueron al concierto, dime si no es verdad. Ustedes van al concierto y ustedes están en el metro y ustedes saben que la gente que ven ustedes ahí están yendo al concierto porque van con la amarrada en la frente así con el nombre del cantante, van con el gorrito, van con la polera, ¿sí o no? Es un ritual. La gente que va al estadio a alentar a su equipo va como terno corbata, no, va con mochila, no, va con la ropa de su equipo, con bandera, con qué sé yo. Para todas las cosas que hacemos hay un ritual y el ritual habla de por sí. Es por eso que los niños van al colegio con uniforme, porque eh, hay un impacto emocional al utilizar esta vestimenta en ese contexto. Cuando escuchamos a un abogado de terno corbata hablando, le damos un poco más de respeto y reconocimiento que si fuera de short y polera, o cuando nosotros vemos al juez, ¿cierto? Porque no solo habla de formalidad, de impresión, pero habla del rito. El rito habla. Y la vida física, ella siempre ha sido parte de la expresión de los creyentes, de ese ritual. ¿Qué es lo que yo estoy diciendo? Yo estoy diciendo que yo voy, juntamente con la familia de Dios, buscar a Dios acá. No voy a una charla, no voy a un concierto, no voy a una sala de clases, yo voy a la iglesia. Voy a buscar a Dios aquí, ¿cierto? Y por eso que llevarla, tenerla, es simbólico, porque me va a hablar emocionalmente a mí, porque no es un dispositivo, un celular, una tablet que yo ocupo para un montón de cosas, para WhatsApp, para chismear, para andar ahí viendo videos tontos y también para la Biblia. No, sí, es algo exclusivo, es algo único, es algo que aquí solo habla Dios. En mi iPad habla un montón de gente, en mi celular habla un montón de cosas, pero aquí solo habla Dios. Entonces, ese vínculo, esa emoción, esa exclusividad es parte de la experiencia que el ritual de ir a adorar a Dios produce. Y lo mismo la experiencia de ir buscar a Dios en lo devocional o tener ahí la palabra de Dios, solo su presencia, solo su ubicación me hace acordar de Dios. Pucha, la veo.
y me acuerdo pucha, tengo que orar más, tengo que leer más la Biblia. Cuando veo un dispositivo, mm, veo distracción, ¿no? Entonces, eso es lo que quisiera animar a ustedes a que tengan una relación personal con una versión bíblica, con una traducción bíblica. Algunos quizás vienen de un contexto de ser creyentes de más tiempo, quizás tengan ahí la predilección por la Reina Valera, otros llegando más recientemente han descubierto versiones más contemporáneas. ¿Cuál es tu versión o tu traducción favorita? Pongan ahí en el chat, o la que tengan, de repente es la única que tengo, la única que conozco es esa, no he conocido las demás. Pongan ahí en el chat. ¿Cuál es tu traducción bíblica preferida o la que tenga, ¿no? Daniela, la Dios habla hoy, la de ella, la 95, ¿cierto? Las Américas, Josué, la NBI. Fíjate que a mí me gusta mucho la NBI, pero la NBI en portugués. Me gusta más que la en castellano. Son traducciones distintas. No es que la tradujeron del inglés al castellano, ¿ya? La traducen del griego y el hebreo al castellano, del griego y el hebreo al portugués, del griego y el hebreo al inglés. Entonces, por más que se llama NBI en portugués, inglés y español, son traducciones distintas, ¿no? Y que tienen ahí personajes distintos al momento de traducción, ¿cierto? Entonces, tenemos ahí distintas traducciones ahí. Tenga su Biblia favorita y les animo a que desarrollen ese acercamiento con el Señor por medio de ello. Ahora, ¿cómo nos relacionamos con la Biblia? Pensemos ahí por un instante. La Biblia es la revelación de Dios. ¿Cómo sé la voluntad de Dios para mi vida? ¿Cómo puedo saber quién es Dios? ¿Cómo puedo saber cómo debo vivir? ¿Cómo puedo entender el mundo y la vida? La Biblia, ella es para nosotros Dios hablándonos. Eh, el ejercicio aquí es no entender la Biblia de una forma académica, sino que de una forma relacional. La Biblia no simplemente se lee, la Biblia se relaciona con ella, porque ella es un libro vivo. Cualquier otro libro es tinta en una hoja. La Biblia es un libro vivo, es un libro que habla con nosotros, que habla por medio de ese texto. Es un libro sobrenatural. Entonces tenemos que entender que hay un elemento sobrenatural. Obvio que eso no significa que yo voy a dejar la Biblia abierta, el Salmo 91 para bendecir mi casa, ni poner ahí un trozo del Salmo en la pared del refri o en el refri o en la pared de la casa, como que para bendecir el ambiente. No es así que funciona, solo funciona si yo leo, creo y obedezco. Pero tiene que haber una relación, ¿cierto?, con la Biblia. ¿Por qué? La Biblia, ella es inspirada por Dios. Las personas que escribieron las escrituras, ellas escribieron no de sus propias ideas, sino que cada una de ellas fue inspirada por Dios. Es decir, ellos produjeron un texto que, pese a que utilice su forma de escribir, sus conocimientos y su acceso a información, Dios utiliza todo eso para que cada una de las cosas que sean escritas haya sido escrito de la forma en que es exactamente lo que Dios quería transmitir y de forma literal y textual. O sea, cada palabra fue puesta ahí por la voluntad de Dios intencionalmente. Por eso mismo es que la Biblia es infalible. Infalible en el sentido de que lo que la Biblia expresa, el mensaje de la Biblia, es un mensaje verídico y es un mensaje, no es inherente, es inerrante. Y después voy a corregir. Inerrante, o sea, no tiene errores, ¿cierto? No te induce al error, sino que te induce a la verdad. Por ser inspirada, por ser la revelación de Dios, ella es infalible, no tiene fallas, ¿no es cierto? Y ni te conduce al error, ni te conduce a la mentira. Por eso podemos decir como ahí la pregunta 4 del Catecismo Mayor de Westminster. ¿Cómo sabemos que las escrituras son palabra de Dios? Y la respuesta es, las escrituras manifiestan en sí mismas
que son palabra de Dios, por su majestad y pureza, por el consentimiento de todas sus partes y por el fin que se proponen en el todo, cual es dar toda gloria a Dios, por su luz y poder para convencer a los pecadores, para consolidar y edificar a los creyentes, para la salvación. Pero el Espíritu Santo, dando testimonio con las Escrituras y por medio de ellas al corazón del hombre, es el único que puede persuadir plenamente de que son la verdadera palabra de Dios. Y aquí viene un momento muy importante, que la Biblia es inspirada, pero para que yo pueda leer la Biblia, entender y que ella pueda hacer en mi vida impacto y transformar mi vida, yo necesito que el Espíritu Santo me ilumine para entenderla. Por lo tanto, la Biblia no es como cualquier otro libro, eh, un ejercicio meramente académico. Es un ejercicio espiritual. Es el Espíritu que abre mi mente para ver las maravillas de las Escrituras. Es importante entender que la Biblia no tiene, como alguien puede imaginar, así como que textos místicos ocultos para los primerizos, que solamente aquellos que han llegado a un nivel superior de sabiduría van a saber descifrar. No, la Biblia es accesible a todas las personas, desde un sentido más básico, pero obviamente que hay elementos complejos que en la medida en que uno va navegando más, se va dando cuenta más de lo que significa o va profundizando ahí, pero no significa que haya misterios ocultos y que solamente los entendidos tendrán acceso. No, la Biblia es accesible para todos y el Espíritu Santo ilumina a todos a entender plenamente las Escrituras. Entonces, nosotros creemos que cualquier persona no tiene que ser pastor, no tiene que ser teólogo, cualquier creyente lleno del Espíritu Santo podrá leer las Escrituras y llegar a lo largo del tiempo en la plena comprensión de las Escrituras, así como cualquier pastor y teólogo. ¿Ok? No hay aquí ningún texto restricto de interpretación, ¿cierto? Ahora, ¿cómo funciona esa dinámica de lectura bíblica? ¿Cómo debe funcionar? ¿Cierto? Entienda que la lectura, por la naturaleza misma de la Biblia, ella tiene que ser secuencial. ¿Qué significa eso? Hermanos, es obvio. ¿Cuántos de ustedes ven a una película eh, comenzando el minuto 35 hasta el minuto 50 y deja por ahí? No, no tiene sentido. ¿Quién toma el minuto 10 hasta el 20 y después salta al hora 20 hasta el final? No, nadie hace eso. Porque es una unidad. Si es una unidad, yo tengo que leer del inicio al final para entender, ¿cierto? Hay lógica. Hay lógica. Dios es un Dios sabio y que se revela de forma también lógica a nosotros. Por lo tanto, la lectura tiene que ser secuencial. Yo tengo que comenzar un libro desde el inicio. Solemos sacar versículos sueltos, ¿no? Pero debo entender que ninguno de esos versículos está suelto. Ellos componen una estructura con lo que vino antes y lo que viene después. Entonces, la recomendación es siempre leer de forma secuencial. ¿Cómo interpreto? La interpretación es siempre por el sentido más fácil del texto. No hay un sentido místico, misterioso, no. ¿Qué es lo que me dice acá? Lo que me dice es lo que me dice. Entonces, si yo tengo acá, ¿cierto? Jesús está hablando aquí del pagamento del impuesto a César. Los fariseos empiezan a cobrar ahí. ¿Qué significa eso? Significa lo que dice, que los fariseos estaban cobrando a Jesús. ¿Qué dice Jesús sobre este tema? ¿No? Tal cual. Quizás un texto más difícil. ¿Qué hago con textos de Apocalipsis? Apocalipsis me dice cosas así como, bueno, primeramente, ¿es un texto literal? ¿Es un texto con imágenes? Con imágenes. Entonces, a la luz de estas imágenes, voy a tratar de interpretar aquí. La interpretación sencilla quiere decir lo siguiente. No creemos en un estilo de interpretación que es alegórico. Es decir, de que cuando Jesús habló de que
de que la moneda que Jesús dijo que era de César significa que Jesús quería decir que el imperio romano era tal cosa y que el reino de Dios era otra cosa. Hay gente que va en la bola y que le gusta, es así como esa interpretación alegórica. Un ejemplo de esto es la historia del buen samaritano, la parábola del buen samaritano. Ustedes conocen, ¿es verdad? Se generó durante los primeros siglos de la iglesia algunas interpretaciones alegóricas de esto. Uno decía que el buen samaritano simbolizaba a todos los creyentes y que los, el sacerdote y el levita simbolizaba Israel y el antiguo pacto, y que el samaritano simbolizaba la nueva iglesia, o algunos van a decir que el burrito sobre el cual él puso el tipo que estaba enfermo era la iglesia, y que el aceite y el vino que derramó sobre las heridas eran los sacramentos. ¿Me entienden? Entonces, ese tipo de interpretación es como medio la bola. Eso no es lo que queremos. Una interpretación sencilla, progresiva. ¿Qué significa progresiva? Um, Debemos entender que la Biblia está más bien organizada eh, en un sentido progresivo histórico, de inicio al final. Creación de todas las cosas, fin de todas las cosas. Entonces, cuando yo leo que allá en Génesis Dios aparecía a Abraham, a Isaac, a Jacob, no tengo necesariamente que creer que Dios me va a aparecer de la misma manera. ¿Por qué? Mira lo que pasó después. Después Dios deja de aparecer así. Y Dios se revela ¿cómo? Por medio de profetas. Después que viene Cristo, Dios deja de revelarse por profetas. ¿Y se revela cómo? Por medio de la Escritura. Entonces, hay una lógica progresiva y eso para varias cosas, ¿ok? Entonces, tengo que ver el desarrollo de la historia, porque el desarrollo de la historia y de los eventos me ayudan a entender muchas cosas. Y también de forma sistemática. ¿Qué significa eso? Yo tengo ahí muchos textos con estructuras, con composición distinta. Entonces, si yo tengo un texto narrativo, yo tengo que entender ese texto como una narración. Pero si yo tengo una poesía, no es lo mismo. No es lo mismo una poesía que una historia. No es lo mismo que un texto de sabiduría, que como proverbios, con una profecía. Son textos distintos. Entonces yo tengo que entender dentro de su sistema, dentro de sus estilos, lo que significa eso y ver que hay diferencias de interpretación a raíz de eso. Aquí, para entrar en eso, en cómo interpretar la Biblia, eso demandaría un curso entero, por lo tanto solo menciono acá. Nuestra relación con las escrituras debe ser una relación de dependencia. No es una relación académica. Muchos creen que para ser devocional yo tengo que sentar con la Biblia, con un diccionario, con un comentario, con una serie de otros libros para dedicar ahí un par de horas para hacer mi momento devocional con un análisis profundo del texto. Si usted lo hace y tiene tiempo para eso, genial. Pero eso no es necesariamente devoción. Eso es estudio, ¿cierto? Nuestra relación primera es una relación orgánica, que no es ni académica ni mística. La mística es pensar que la Biblia es un libro mágico y que si yo la abro y de repente si yo pongo, voy a orar por ahí el Guillermo está haciendo clases de manejo, ¿cierto? Entonces voy a poner ahí clases de manejo de Guillermo, voy a poner en un papel, voy a poner en la Biblia, lo voy a guardar para que Dios bendiga a Guillermo en su clase de manejo. No tiene nada que ver. Eso es misticismo, eso no es bíblico. No funciona así, ¿ya? Aunque está bien orar por los demás, pero eso no va a resolver. No es una relación mística de pensar que su, 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 su toque va a transformar cosas. No, es una relación orgánica. En una relación orgánica funciona como la relación que nosotros tenemos con todo lo que es orgánico en nuestras vidas. Es tan natural, es tan imperativo, es tan común como comer, como dormir, como, como hacer sus necesidades. Es orgánico. Uno no piensa. Les comentaba eso otro día a unos chiquillos.
Nadie dice, oye, ¿sabe qué? Esa semana no tuve tiempo de comer. Hace una semana que no como nada porque estaba muy ocupado. Nadie dice eso. Puede ser que por el tamaño de estrés te hayas quedado sin comer por quizá un día, pero tu organismo te va a hacer sentir. Y lo mismo para cualquier cosa que es orgánica. O sea, es obligatorio. Tengo que hacerlo. Y de hecho, organizo mi vida, mi agenda, alrededor de todo lo que es orgánico, porque todo lo que es orgánico es esencial. Organizo mi día en tres partes, mañana, tarde y noche, porque el mañana el desayuno, en la tarde almuerzo y en la noche ceno, o 11, qué sé yo. Entonces estamos organizados así. Y la Biblia también tiene que ocupar un espacio orgánico en nuestras vidas. Yo no puedo decir que no tengo tiempo, porque eso no es verdad. El tiempo se genera, el tiempo se produce. Entonces ahí tenemos el caso de Oriana con Guillermo, o el mismo caso de la Juanita, que tienen hijos. Cuando ustedes no tenían hijos, tenían una agenda y quizás podían estar llenos de trabajo. Al momento de tener hijos, se agrega un elemento nuevo y esos elementos nuevos no quieren saber qué es lo que hacías antes y si antes no tenía tiempo para nada. Ellos van a demandar su tiempo y usted tendrá que arreglarse igual, ¿cierto, no? Él reordenó completamente su dinámica. Lo que es obligatorio cambia nuestro tiempo. Tiempo tenemos, pero lo que es orgánico cambia el tiempo nuestro. Entonces tenemos que construir esa relación de dependencia de las escrituras. Yo necesito de ella todos los días. Porque como todos los días, descanso todos los días, la necesito todos los días, porque sin ella yo no puedo hacer ninguna de las otras cosas que tengo que hacer. También debemos entender que en la Biblia hay textos difíciles, hay textos complejos, que con el tiempo uno va aprendiendo, va interpretando, no hay problema, no se preocupen. El tema es que hay muchísimos más textos que son fáciles de entender y claros. Concéntrese en lo que usted sabe, en lo que usted entiende, ¿no? Uno de repente lee ahí los 10 mandamientos y está clarito lo que dice, pero después se complica porque, ay no, ¿y qué pasa con eso de la comida que es sacrificado y esto animal y que esto? No se preocupe lo que no sabes, preocúpate lo que sabes y aplica, ¿cierto? Comienza por ahí. Pero los textos más complejos tienden a ser interpretados por aquellos textos que son más claros. Por lo tanto, yo tengo que leer todo como creyente. Yo debiera, por una razón obvia, haber leído la Biblia entera al menos una vez. Tengo que tener esa visión más panorámica, saber de qué se trata. Porque yo digo, estoy diciendo para el mundo que crean esto. Entonces yo no puedo decir, crean esto, ¿usted ha leído? No. Entonces, ¿cómo puede decir que creen algo que no sabes? Es complicado. Por lo tanto, animamos a que lean, ¿no? Parece mucho, pero cuando transformamos la Biblia en algo parte de nuestra vida, prácticamente con el tiempo naturalmente se la lee. Y dediquen tiempo de devoción y estudio. Devoción es una cosa, estudio es otra, ¿ya? Devoción es la búsqueda del Señor. Es decir, Señor, habla conmigo. Necesito escuchar tu voz. Habla por medio de ese texto. Es un momento que puede ser quizás breve, pero intenso, interesante, dedicado, exclusivo, ¿ya? No necesito pasar 2 horas, puedo pasar 15 minutos, pero que sea exclusivo. Estoy buscando al Señor, estoy adorando al Señor, y quiero verlo acá, quiero que Él me hable. Eh, Eso no significa que voy a leer así como abrir y sacar, no, sigue la misma lógica, secuencial, la interpretación más sencilla, progresiva y sistemática, pero que tenga una intención de buscar a Dios, de depender de Dios, de adorar a Dios. Instancias de estudio son instancias distintas, útiles también, donde vamos a profundizar, ahí vamos a utilizar otros elementos, otros libros, una escuela bíblica, un estudio del departamento de mujeres, de hombres, qué sé yo, o algo personal también, un libro que uno lee, ¿cierto? Mucha gente utiliza esos materiales devocionales, libros, para hacer devocional, ¿ya? Eh, Puede ser que sea de bendición y todo, pero eso no es Biblia. Y comunión con Dios es comunión con la Biblia, ¿ya?
Dios no tiene ningún compromiso con ningún devocional escrito por ahí. Son útiles, son interesantes, pero devoción de verdad es con la Biblia. Así que no cambien la lectura bíblica por la lectura de cualquier otro texto, porque solamente la Biblia es poderosa. Los otros son interesantes y útiles, pero poderosa es solamente la Biblia. Entonces, confiemos en eso y caminemos con el Señor en el sentido de permitir que el Señor me diga lo que Él me quiera decir y no pautar a Dios. A veces queremos pautar a Dios. Dios, háblame sobre tal cosa. O sea, si yo me encuentro con Él y Él es superior a mí, es Él quien decide lo que yo necesito saber y no al revés. Entonces, la lectura secuencial me permite dejar que Dios sea Dios y Dios me diga lo que Él quiere decir, ¿cierto? Y que Él me permita entender lo que Él quiere que yo entienda de esto, ¿ok? Y todo eso nos ayudará a pensar bíblicamente. Esa es la meta. La meta es aprender a pensar bíblicamente. Los creyentes están acostumbrados a tener la Biblia ahí, quizás en la mano, quizás como un recurso, pero no han aprendido a pensar bíblicamente. Quizás su visión de mundo todavía es muy secular, es muy religiosa, es muy popular, y hay mucho de cosas que no son verídicas y uno no aterriza su pensamiento de verdad desde las Escrituras. Nuestro desafío es pensar bíblicamente. La Biblia, como nuestra única regla de fe y práctica, hace con que desechemos las otras posibilidades de autoridad teórica para nosotros. La Biblia es la única autoridad teórica y práctica para nosotros. Y eso viene a renovar nuestra mente. Ahí lo que dice Romanos 12, ¿no es cierto? Para que nosotros podamos ser renovados en nuestra forma de vivir. Y eso es lo que la Biblia produce, ¿cierto? Por eso es importante aprender a leer la Biblia. ¿Cómo leen ustedes la Biblia? ¿De forma aleatoria, de forma saltada, de vez en cuando, ¿cierto? Es importante aprender a leer la Biblia, ¿ok? Quisiera saber si hay preguntas. ¿Dudas, preguntas, comentarios? Yo tengo una pregunta. Sí. Eh, si empezamos a leer la Biblia, ¿por qué libro es recomendable empezar? ¿Génesis o el Nuevo Testamento? Eh, depende, depende. De todos modos, es siempre recomendable o Génesis o Mateo. Sería lo más lógico, ¿cierto? Am, Idealmente, tengo que entender que, ¿cómo parte Mateo? Mateo parte, para dar un ejemplo, ¿no? Mateo parte con, eh, uno va a abrir ahí Mateo capítulo 1 y a ver que él parte diciendo, registro de la genealogía de Jesucristo. Y parte con un montón de nombres. De que si yo no tengo el contexto, no me sirve de nada. Entonces, claramente, si yo quiero tener una comprensión de la Biblia como un todo, siempre lo ideal es Génesis. Siempre, ¿cierto? Para así como que poner en orden mi cabeza. ¿Por qué? Porque Génesis va a contar la historia desde un comienzo. Para que cuando yo llegue a Mateo y me diga que ahí Abraham engendró Isaac. O sea, yo sé quién es Abraham, yo sé quién es Isaac, ¿cierto? Si puse atención en el texto, voy a saber quién es Judá, quién es Pérez, será, y va a nombrar un montón, y algunos como que surgen ahí, ¿cierto?
como Tamar, como Ruth, como Rahab, que son algunas mujeres que aparecen en esa lista, y que si uno no conoce la historia, pasa así como que, bueno, yo no sé quién es y no importa. Pero cuando uno conoce, dice, esa sensación es genial. Que uno lee y dice, oh, entonces quiere decir que tal persona y tal persona es esa acá. Sí. Entonces, para tener esa sensación, yo tengo que leer desde el inicio, ¿cierto? Pero puede ser que la propuesta es una propuesta más así como que tiro corto, digamos así. Quiero hacer algo más específico, quiero concentrar en Jesús. Entonces, no tendré tanta información del pasado del Antiguo Testamento, pero tendré información más objetiva del ministerio de Jesús, así como que algo más acotado. También puede ser una lectura de los evangelios, y ahí puede comenzar por cualquiera de los cuatro, ¿no? Idealmente por Mateo, que te va a dar un poquito más de vínculo con el Antiguo Testamento. El Evangelio de Mateo es el evangelio que más hace referencia al Antiguo Testamento, ¿ya? El Evangelio de Marcos está pensado para un pensamiento bastante pragmático del romano. Es Jesús haciendo cosas, no tiene genealogía, nacimiento, nada. Jesús ya está grande y ya está sanando gente. Lucas era médico, entonces Lucas quería registrar todo, así como con riqueza de detalle. Entonces hizo una genealogía que no parte del inicio, sino que da un contexto, cuenta una historia y explica todo y tiene un lenguaje que tiene la intención de mostrar cómo Jesús era Dios y al mismo tiempo humano. Juan estaba en otro planeta. Juan, él estaba pensando en cómo explicar eh, teológicamente Cristo. Entonces, ¿qué hace Juan? Juan es fantástico porque todos los tres primeros evangelios son muy similares porque utilizan ahí la explicación en secuencia cronológica. Nacimiento, Mateo y Lucas, pero ministerio, muerte, es muy simétrico en su desarrollo. ¿Qué es lo que hace Juan? Juan no está preocupado con la simetría histórica. Él presenta a Jesús de una forma temática. Jesús como el ser divino que redime todas las cosas. ¿Y cómo lo hace? Por medio de largas conversaciones. Por eso que en Juan tenemos un largo discurso de Jesús con Nicodemo, capítulo 3, con la mujer samaritana, capítulo 4. Y sigue, eso me sigue. Y tenemos en Juan, desde el capítulo 12, Jesús ya en su última semana. Entonces uno está leyendo Juan y de repente se da cuenta de que Jesús ya está como que a punto de morir y va por la mitad del libro todavía, ¿no? O sea, más de la mitad del libro es Jesús en la última semana antes de su muerte y resurrección. Y ahí tenemos muchos discursos de Jesús, conversaciones de Jesús con sus discípulos y todo eso. Entonces, son diferencias que son interesantes. Para una persona que está empezando así como conociendo a Jesús de nuevo, algo más así como directo, Marcos. Para alguien que quiere así como que unir el Antiguo y Nuevo Testamento, entender a Jesús de forma histórica, Mateo. Para alguien que le gusta más detalle, Lucas. Para alguien que tiene una mentalidad incluso más filosófica, Juan. Pero para entender la historia entera tengo que ir desde el inicio. Ahí sí me da el panorama completo, ¿cierto? Entiendo. Perfecto, gracias. ¿Alguna otra consulta? Yo tengo una consulta. Sí. Con respecto, en el momento que usted nos explica que la Biblia no se lee como de forma mística, ¿eso también aplica para las parábolas? ¿Cómo no entendí la pregunta? Uy, se cayó. ¿Qué dijo? Yo no entendí. Se refería a la lectura como desde lo místico, que si eso también aplicaba a las parábolas.
Mm, Y claro, asumo que también, claro, debe ser también una lectura orgánica con las parábolas, pero supongo que se refería más a este componente histórico y explicativo de las parábolas, pero se fue. sí. Pero, de todos modos, eh, las parábolas, por ejemplo, se interpretan como parábolas, no son literales. O sea, por ejemplo, el hijo pródigo no existió, ¿cierto? Ni se llamaba pródigo, ¿ok? Y la historia ni siquiera es sobre él, es sobre su padre. ¿Eh? Entonces, ¿cómo interpreto las parábolas? Interpreto como, eh, como historias que fueron contadas por Jesús con un significado teológico. Es diferente de eh, la mujer que lava los pies de Jesús. No es Jesús contando un principio teológico por medio de esto, por más que haya cierto simbolismo. En el caso de las parábolas, es Jesús contando un principio teológico por medio de esas historias, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, se interpreta de esa forma, ¿ya? Les voy a compartir ahí en el grupo la tabla periódica de la Biblia para que ustedes sepan ahí dónde va cada libro. Ah, y también, déjame copiar acá, ¿cierto? Aquí una comparación entre la NBI y las demás traducciones, ¿ok? Para que tengan ahí como referencia, ¿ya? Excelente. ¿Alguna otra duda más? ¿Algún comentario? ¿No? Perfecto. Hermanos, recuerden que nuestro programa incluye ahí la lectura de los 4 evangelios y de la confesión de fe de Westminster, ¿cierto? Ahí está todo ahí en el link que yo les compartí, que también está en la descripción. No, voy a poner en el grupo de nuevo el link ahí con todos los archivos para que tengan acceso, ¿cierto? No es mucha cosa, no se asusten, pero igual es importante que lean para que sepan ahí lo básico, ¿ok? Y cualquier duda, nos estamos comunicando. Ahí la siguiente semana seguimos avanzando con el siguiente tema, que es eh, cómo orar. Eh, Eso, cómo orar. Así que vamos a hablar sobre la oración. Que Dios os bendiga. Vamos a orar, ¿cierto? Para terminar este momento. Señor amado, muchas gracias por este tiempo, por tu favor, por tu misericordia. Te suplicamos, Señor, que tú nos ayudes a amar tu palabra, a atesorarla, a encontrarte en ella. Háblanos, Señor, por medio de ella. Te pedimos, Señor, que hables en nuestros corazones y que derrames sobre nosotros tu favor y tu misericordia. Muchas gracias, Señor, por este día y bendícenos, Señor, en nombre de Jesús. Amén y amén. Chao, chao, queridos. Que tengan un Chao, buen que Chao, estés descanso. buena bien. tarde. Nos vemos. Bien.